Ese momento me encontraba en mi casa, en mi casa que establecida en la ciudad de las Colinas del Sol. Mi casa era de madera, o sea, al momento del terremoto yo estaba haciendo la merienda, lamentablemente me encontraba solo con mis nenes. En ese momento mi esposo había salido. En el momento en que mis hijos bajaron, yo estaba todavía aún arriba en mi casa porque es una casa hogar de Cristo. Y comencé a correr hacia una loma con mis niños. Y claro que el momento del terremoto fue un día que nunca se va a olvidar. Fue un poco duro. Pensé que en ese momento íbamos a partir de aquí de la tierra, porque pues lamentablemente todo solamente fue un movimiento, pero algo bien duro para muchas personas y para mí también, ver perdido mis cosas. Tengo un hijo de 17 años que tiene retraso mental, mi otra niña que tiene 13 años, mi hija que tiene 12 y mi hijo que tiene 11. Sí, mis hijos estudian en la mañana y mi hija en la tarde. No, yo los mando en una buseta, pero a veces no lo mando porque no tengo para el pasaje para mis hijos. Tener para la colación, no tener para el transporte. Y mi hijo no estudia. Mi hijo que tiene retraso mental no estudia porque en las escuelas no me la quisieron recibir por su edad que tiene, porque tiene 17 años y solamente está en tercero de base. Antes del terremoto mi suegra había fallecido, me había regalado una mercadería que es para vender candados, rompecabezas, todas esas cosas. Y en el centro un amigo me había dado los lados para que ponga, pero yo no salía todos los días, sino de vez en cuando, pero siempre acompañado de mi hijo, el que tiene retraso mental, porque no lo puedo dejar tampoco a mente solo, pero él me ayudaba en mi negocio. El día del terremoto tenía mi mercadería porque yo siempre la traía. O sea, ya nomás dejaba el burrito y el tablero y mi mercadería siempre la traía acá a la casa. No, mis cosas se perdieron, mi casa se perdió, se fue abajo. Lo que tengo en mi casa ahora, que vivo en el Huevito, lo que me donaron en el albergue fueron los catres y unos colchones finos y una chica del MIES que se llama Miriam, ella me regaló un foco medor usado de ella para que coman mis nenes y la cocina de inducción que el día que entré a la casa me la donaron, me la dieron para pagar con la luz. Mi esposo era guardia de seguridad en Octoda. No, mi esposo perdieron puesto, entonces se quedó sin trabajo. Sí, mi esposo. Pasamos afuera porque no teníamos dónde ir. No tengo familia, nada aquí en Manaví. Y al otro día pensamos con mi esposo irnos a un refugio, pero no nos quisieron coger porque decían que tenía que llevarnos un militares, todo eso. Decidimos irnos afuera, por donde la Pedro Gual, irnos a parar en una vereda. Nos fuimos ahí en ese momento al albergue. De ahí nos encontraron y nos fuimos a la Pío Noveno. Una señora nos dijo que no estemos ahí, que nos vayamos a la Pío Noveno. En la Pío Noveno el padre nos dio prioridad para estar ahí por los nenes. De ahí el padre dijo que ya no podíamos tener, la gente se iba yendo el transcurso y el padre dijo que ya teníamos que irnos, ver dónde íbamos a ir. Cuando en esos días una señora me dice, ¿por qué no se va al albergue a hablar de donde está el aeropuerto? Nos fuimos con mi esposo a pies, pero eso pasando después casi como unas 12 semanas. En la iglesia del padre estuve como 6 días. Demoré mucho porque llegué en la mañana y me dijeron que no había carpa, que esa carpa estaba asignada para otra señora que había perdido también su casa. Entonces yo pensé, ¿dónde estar con mis hijos? Por mí no, sino por mis hijos. Me dieron en la tarde un militar que se llama Don Mayitaxi. Él le habló a la chica que estaba, la señora Katy, que era la primera coordinadora, que me diera prioridad por los niños y por mi enfermedad que yo tengo. Me surgieron de dar una carpa. Sufro de epilepsia y parte de mi epilepsia más antes me olvidaba, pero ahora ya poco me olvido, no es como más antes que me olvidaba. O sea, podía conversar en momento y después de unas 3 horas ya me olvidaba lo que conversábamos. Para mí no ha sido difícil, aún no he olvidado porque perdí mis cosas, más que todo donde dormían mis hijos, porque para mí es difícil. Mis hijos a veces dicen, mami, ya me duele la espalda, porque en el albergue solamente nos regalaron un catre. Pensamos que ese momento era el día que íbamos a partir de la tierra. Para mí fue duro porque yo pedía a Dios y me arrodillé diciéndole que si era parte del que ya iba a su venida, partiera con mis hijos. No quisiera haber dejado a mis hijos solos. Soy cristiana evangélica, sí, porque Dios aún me dio una oportunidad más de tener a mis hijos y estar con vida. En el albergue no fue fácil vivir, fue un poco duro, porque nos prohibimos a muchas cosas. A que mis hijos, cuando recién entramos a la alimentación, al estar ahí vivir, porque nos prohibían, el ingreso, teníamos que salir a tal hora y regresar a tal hora. Y si nos ausentábamos a los 3 días nos alzaban las carpas. Privado de nuestra libertad. Sí, estaba el mayor Jaramillo, quien estaba a cargo del albergue Reales Tamarindos.
Sí, a las 10 de la noche ya teníamos que estar apagados las cosas, si no los militares nos pasaban avisando con un aparatito que tenía. Señores, apagar la televisión y la luz. Los primeros días sí, ya casi al último ya no teníamos quien nos fueran a... Los primeros días sí, los niños tenían recreación, habían unas señoritas que llegaban a dar charla a los jóvenes, a los niños, para distraerlos. No, solo una vez me salió en un edredón una carta de una doctora que me decía que fuera fuerte, que todo lo que pasaba teníamos que salir adelante a pesar de todo lo que había sucedido. No me recuerdo porque el forrito sí lo tengo aún guardado debajo de mi colchón donde me vino lo de... Conservo la fundita. Desde el momento que salimos del albergue pensamos... Para mí es duro por no poder trabajar, pero sí poder tener mi negocio para distraerme y ayudar a mi esposo. Porque no es fácil. A veces, cada vez que mis hijos me recuerdan algo, me recuerdo el terremoto, haber perdido mis cosas. Parte sí, parte no. Le agradezco al señor presidente, a muchas personas, al señor gobernador. Me dieron la mano y poder tener mi casa, que vivir con mis hijos. Por lo pronto que tenga mis hijos que dormir, que es lo más necesario, y no tengo en que guardar mis cosas porque a veces hay vecinas que me regalan legumbres y algo, y para mí es duro que se me pudran mis cosas. Un poco más estable porque no lo tenía todo, pero tenía mis cosas. Mucho, aprender a convivir, a ser humanitaria, porque no me o sea, soy amiguera, pero no me gustaba compartir. Y en el albergue aprendí muchas cosas. La marcha por... Una marcha. No fue. No fui. Sí, porque hay varias personas que necesitaban alentarse, recuperar el ánimo de todo lo que había surgido, porque habíamos quedado tristes. La verdad pensaba que mi voto iba a ser nulo, pero cambié mi decisión y pienso que no va a ser nulo mi voto. Le he pedido tanto a Dios y he puesto a esa persona encomendada en las manos de Dios y pienso que sería una buena persona estratégica para el Ecuador. Mi voto sería para Lenín Moreno y para los candidatos. Que primeramente se encomienden a Dios y tengan mucha fuerza y tengan mucha fe. Que si van a salir de ese lugar, no es un lugar feo, pero le damos gracias a Dios que por lo menos tuvimos un lugar donde ampararnos, donde tuvimos un alimento. Y si vamos a salir adelante, hay que tenerle fe mucho a Dios, primeramente pedirle a Dios y encomendarnos que vamos a salir y que tenemos que tener mucha fe, que todo va a surgir a su tiempo.